Continuamos donde nos quedamos del capítulo 3 para iniciar este capítulo. Reed Richards observa los archivos del creador. Lo que descubre no es solo un pasado alterno, sino una pesadilla que lo transforma para siempre. Hoy, en Cómics, Manga, Videos y más, nos adentramos en el capítulo 4 de esta historia desgarradora. La caída de un genio, el nacimiento de Doom y el precio de jugar con el destino. Prepárate para una travesía de traición, redención y desesperación cósmica. Esto no es solo ciencia ficción, es tragedia, es legado, es el inicio de algo más. Capítulo 4. Reed Richards observa los archivos del creador, específicamente sobre los 4 fantásticos de la Tierra 616, y los eventos que llevaron a Reed a convertirse en Doom años atrás. El joven prodigio de 13 años, Reed Richards, se graduó e ingresó a la State University, donde entabló amistad con un estudiante mayor llamado Ben Grimm. Ya en su adultez, Reed se convirtió en científico al servicio del Ejército de la Unión Norteamericana, NAU, participando en un proyecto clasificado que investigaba una tormenta de radiación cósmica bajo la dirección de Franklin Storm. Allí conoció a los hijos de Franklin, Johnny y Susan, iniciando una relación sentimental con esta última. Reed pronto invitó a Ben al proyecto para que sirviera como piloto de la nave espacial. Sin embargo, el gobierno de la NAU decidió cancelar el proyecto, pues Reed había excedido el presupuesto y no había pasado las inspecciones de seguridad. Reed, que había dedicado años al experimento, se negó a rendirse. Convenció a Ben, Susan y Johnny de abordar secretamente la nave para observar la tormenta cósmica. La nave requería al menos 4 tripulantes para operar sus sistemas básicos. Una vez en el espacio, Reed se sorprendió al descubrir que habían perdido el paso de la tormenta cósmica y que sus cálculos eran incorrectos. De repente, los controles de la nave explotaron, quemando vivo a Johnny. Los 3 sobrevivientes regresaron a la Tierra, donde fueron arrestados. Las autoridades los condenaron a cadena perpetua por la destrucción de un proyecto de $10,000 millones y por la muerte de un menor. Poco después, Ben aparentemente se suicidó, al encontrarse su cuerpo al fondo de una cantera abandonada. Susan contrajo cáncer por la exposición a la radiación cósmica durante el vuelo y, antes de morir, pidió como último deseo despedirse de Reed. Devastado, Franklin Storm maldijo a Reed, deseando no volver a ver jamás su rostro. Poco después, Reed fue secuestrado por el creador, quien había sido el responsable de alterar los cálculos de Reed para retrasar el lanzamiento de la nave. En la ciudad, usando un entorno con tiempo acelerado, el creador torturó sin descanso a Reed, tanto mental como físicamente. Lo desfiguró quirúrgicamente y lo atormentó hasta que aceptara que su nombre era Doom, diciéndole que todas sus acciones habían condenado a sus seres queridos y que debía aceptar eso y ser libre. Finalmente, Reed quebró bajo la tortura y el creador fusionó una máscara metálica a su rostro. Doom observa lleno de furia lo que el creador hizo con su vida, sus amigos y sus seres amados. Incapaz de usar el motor de Immortus para cambiar el pasado, ya que Iron Lad juró no volver a emplearlo, Doom recurre al Proyecto 4, su intento de usar radiación cósmica para recrear a los 4 fantásticos. Tiempo después, Iron Lad encuentra a Doom y le reprocha haberse ausentado de una misión en la que los Ultimates lo necesitaban, cuando Giant Man estuvo a punto de morir y fue salvado por Capitán América. Tony nota las heridas en las manos de Doom, quien le explica que sufre episodios de profunda desesperación, a los que llama su zona negativa. Tony muestra compasión y se sorprende al saber que Doom continúa con el Proyecto 4. Hasta el momento, Doom ha estado exponiendo ratones de laboratorio a radiación cósmica, pero sin éxito. Los animales mueren por la inestabilidad extrema de la radiación. Tony le ofrece su ayuda con el proyecto, pero Doom insiste en hacerlo solo. La negativa provoca una discusión. Tony lo acusa de ser obstinado por orgullo, y Doom responde con furia, reprochándole a Tony su negativa a usar el motor de Immortus y gritándole que él nunca ha perdido nada. Después del estallido, Doom se calma y accede, por el momento, a seguir el método de Tony. Tony se retira, dejando a Doom continuar su trabajo en el Proyecto 4, jurando que los 4 fantásticos regresarán. Una vez que los ratones dejen de morir, 14 meses restantes. Notas y referencias. Las muertes de Johnny, Ben y Susan están simbólicamente ligadas a sus poderes tradicionales en el universo principal de Marvel. Johnny Storm, la antorcha humana, muere quemado vivo.
reflejando su habilidad de envolverse en llamas. Ben Grimm, la mole, es encontrado muerto en una cantera con rocas de color naranja, evocando su piel rocosa y anaranjada. Susan Storm, la mujer invisible, es descrita por su padre Franklin Storm como alguien que está desvaneciéndose, una referencia directa a su poder de volverse invisible. Capítulo 5. En la base satelital de los Ultimates, el Triskelion, Tony mantiene un informe con el Capitán América sobre una serie de ataques ocurridos en instalaciones de Roxxon durante los últimos 5 meses. Los ataques habían sido meticulosamente planeados. Los perpetradores se aseguraron de mantener al mínimo las bajas entre los trabajadores y de contener los daños ambientales. Además, las armas usadas eran flechas, o más precisamente, proyectiles inteligentes autoprogramables de última generación diseñados por el propio Tony. Alguien había asumido la identidad de Hawkeye, junto con su equipo, después de que el individuo originalmente destinado a ese rol rechazara la oferta de unirse a los Ultimates. Tony expresa su preocupación de que este nuevo Hawkeye no está calificado para ser un héroe, basándose en su índice de heroísmo, el cual lo coloca en el 10º percentil inferior. Steve se muestra incrédulo y trata de hacerle entender que el heroísmo no puede medirse con números, recordándole los errores de su primer intento por crear un ejército de superhéroes. Pero Tony insiste en que precisamente por eso quiere recuperar las flechas. Esas armas avanzadas son capaces de abrir agujeros en acorazados, freír sistemas electrónicos a más de 200 metros y aniquilar ejércitos enteros. Teme que el nuevo Hawkeye las utilice de manera irresponsable y le pide a Steve que lo ayude a recuperarlas, ya que el resto del equipo está ocupado en otras misiones. Steve acepta buscar al nuevo arquero. Tiempo después, Steve localiza a Hawkeye en la refinería Roxxon 15. El arquero, una joven llamada Charlie Ramsey, rápidamente deduce que el Capitán América ha venido a detenerla y ataca. Cuando Steve explica el motivo de su presencia, Charlie se enfurece al enterarse de que Tony la considera indigna de heroísmo. Vuelve a enfrentarse a Steve mientras le cuenta su historia. Roxxon Energy Partners había explotado y destruido el medio ambiente, incluyendo las tierras ancestrales de su pueblo, los Oglala Lakota, sin sufrir consecuencias. Arrestaban y silenciaban a quienes protestaban contra sus abusos. Charlie había encontrado el equipo de Hawkeye junto con un mensaje grabado por Tony Stark: protege a los inocentes, salva vidas e inspira a los ciudadanos del mundo a ser su mejor versión. Esas palabras la inspiraron a convertirse en heroína y luchar contra las injusticias cometidas por Roxxon y otras corporaciones similares. Steve finalmente logra reducir a Charlie, justo cuando llega el Cleanup Crew, el ejército privado de Roxxon. Aunque estaban ampliamente superados en número, Steve y Charlie unen fuerzas y derrotan al escuadrón de mercenarios. Después del combate, Steve le dice a Charlie que no tiene intención de quitarle las flechas, porque quiere asegurarse de que su portadora las utilice con propósito y responsabilidad, cosa que ella ha demostrado. Los dos se alejan juntos de la refinería. Mientras tanto, desde la distancia, Emmanuel Da Costa y el Hulk observan la escena. Da Costa expresa su descontento por el ataque de Hawkeye y el Capitán América contra Roxxon, una empresa clave en su portafolio financiero. El Hulk lo calma asegurándole que ha estudiado a los Ultimates, sus fortalezas y debilidades, como su dependencia de la tecnología de sigilo de Stark y sus identidades secretas. Sabe que no puede destruirlos uno por uno, pues son una insurgencia capaz de esconderse y reagruparse en las sombras. Por eso el Hulk propone un nuevo plan: destruir a los Ultimates, todos a la vez. 13 meses restantes. Notas y referencias. Tony menciona haber reparado a la antorcha humana, Jim Hammond, quien fue rescatado previamente por los Ultimates en Free Comic Book, Day 2024, Ultimate Universe Spider-Man número 1. El Capitán América describe al equipo de limpieza de Roxxon como clave para sofocar la revuelta de la Tierra Salvaje en los años 70. Esta región fue devastada por Roxxon, y Rogers la estudió en Ultimates, volumen 3, número 2. La oposición de Charlie a la explotación de Roxxon en las tierras de los Oglala se inspiró en los protectores del agua de Standing Rock, quienes protestaron contra la ruta planeada de un oleoducto cerca de territorios indígenas. Capítulo 6. Hace 2 semanas, Tony Stark logró infiltrar el Overnet del Consejo del Creador,
un sistema de comunicaciones internas cifrado cuánticamente, donde descubrió un sitio negro de Damage Control que retenía a más de una docena de prisioneros con superpoderes. Aquellos prisioneros estaban programados para ser ejecutados en represalia por las actividades de los Ultimates. Tony vio allí una oportunidad: detener la ejecución y rescatar a los prisioneros. Reuniendo a toda la red de Ultimates, excepto a Doom, que permaneció en el cuartel general, Tony dirigió el asalto al sitio. Pero al irrumpir en la bóveda principal, el equipo atravesó un portal que los transportó a la ciudad inmortal de Kunlun. Allí no encontraron a los prisioneros, sino al Hulk y a los armas inmortales. Era una trampa, y el contacto con Doom se cortó, impidiéndole teletransportar a los Ultimates a salvo. Lejory atacó de inmediato a Hulk, incapaz de olvidar lo que Banner había hecho a su isla. Sin embargo, Hulk esquivó con facilidad sus golpes y la dejó inconsciente con un puñetazo potenciado con chi. Luego ofreció a los Ultimates una taza de té, envenenado con una flor capaz de matar de forma rápida y sin dolor, una alternativa más humana al combate directo, según él. Pero los Ultimates se prepararon para pelear, lo que llevó a los armas inmortales a inyectarse radiación gamma, transformándose en versiones de Hulk. Mientras tanto, Doom buscaba desesperadamente al equipo, intentando restablecer el enlace con la armadura de Tony. Comenzó entonces una feroz batalla, y pronto los Ultimates se vieron superados por los Hulks. Solo Wasp consiguió acabar con Fat Cobra, haciendo crecer su cuerpo desde el interior del suyo tras ser tragada viva. El Hulk destrozó a Tony, golpeándolo una y otra vez hasta aplastarlo dentro de su armadura. Lejory recuperó el conocimiento y se lanzó contra Hulk, pero este le arrancó la mano derecha de un solo golpe. Cuando se preparaba para matarla, Doom logró usar el motor de Immortus para teletransportar a los Ultimates heridos de regreso al Triskelion. Al materializarse en la base, Lejory rompió en llanto gritando ante todos: «¡Tony está muerto!». 12 meses restantes. Notas y referencias: la escena en la que Fat Cobra devora a Wasp es una referencia directa a la versión de Wasp del universo Tierra 1610, quien fue canibalizada por Blob en Ultimatum número 2. Este guiño oscuro conecta con uno de los momentos más impactantes del universo Ultimate, subrayando la brutalidad de ciertos eventos en esa línea narrativa. Por otro lado, Hulk cita la frase «paz mediante la fuerza», «peace through strength», una expresión que sugiere que el poder militar puede ser un medio para preservar la paz. Esta idea ha sido utilizada históricamente en contextos políticos y militares, y en boca de Hulk añade una capa de ambigüedad moral. ¿Es fuerza bruta lo que garantiza estabilidad o es una amenaza disfrazada de orden? Capítulo 7. Tras la aparente muerte de Tony Stark, los Ultimates intentan sobrellevar la pérdida de su líder. En el aniversario de un año del ataque a Stark Tower, el padre Matt Murdock pronuncia un discurso en el memorial de Stark Tower, en el que la red de Ultimates es falsamente señalada como responsable del ataque. Aunque Murdock creyó las mentiras, pide amor y perdón para los héroes. Steve y Jim visitan un pub que frecuentaban en la década de 1940, donde discuten el estado del equipo y la necesidad de un nuevo líder. Específicamente Steve, para guiarlos, Hank y Janet asisten al discurso de Murdock. La pareja se siente abrumada por sus responsabilidades como superhéroes, y Hank confiesa su miedo de que sus acciones hayan causado la muerte de más inocentes, directa o indirectamente. Hawkeye irrumpe en un almacén de defensa de Oscorp, donde se están enviando armas a los reinos superior e inferior para su guerra secreta. La vigilante destruye las armas y el edificio entero, pero salva a los guardias de seguridad y cargadores. En Guatemala, un movimiento estudiantil organiza protestas para exigir la restauración de la democracia. Sin embargo, la manifestación es reprimida violentamente por policías antidisturbios blindados. La violencia cesa cuando aparece América, quien utiliza sus poderes para derretir las armaduras de los policías, atrapándolos efectivamente en su propio equipo. Luego, América habla con los manifestantes sobre un mundo mejor que cree que existe o podría existir, y sobre el propósito de los Ultimates. Tras ello desaparece, teletransportando a los manifestantes a salvo a sus hogares antes de ser arrestados. Sif y Thor viajan a Yggdrasil para reunir un ejército de los 9 reinos, con el objetivo de lanzar una rebelión contra el Padre Todo. Loki. En el Triskelion, Lejory fuerza físicamente a Doom,
exigiendo que la teletransporte de vuelta a su hogar y a su pueblo. Doom le explica que no puede permitirlo, ya que Hulk aún vigila su isla y probablemente la capturaría y torturaría para obtener información sobre los Ultimates. Decepcionada, Lehori baja la guardia y comprende que alejarse de su gente es lo único que los mantiene a salvo. Doom la tranquiliza asegurándole que puede hackear el sistema de vigilancia de Hulk para vigilar a su pueblo. Por ahora, solo pueden continuar su guerra contra el Consejo del Creador. Finalmente, Doom y Lehori revisan un contenedor que alberga el cuerpo de Tony en estado de coma. 11 meses restantes. Notas y referencias. La guerra secreta, que se libra entre los reinos superior e inferior, hace referencia al conflicto entre los señores Khonshu y Ra contra Wakanda, tal como se muestra en Ultimate Black Panther. Esta guerra mística y política se desarrolla en las sombras, con implicaciones profundas para el equilibrio de poder en el universo Ultimate, enfrentando antiguas deidades egipcias contra la nación tecnológicamente avanzada de Wakanda. Capítulo 8. El 1 de enero de 2025, Doom, a través de un dron flotante, transporta a Capitán América, Wasp, Giant Man, She-Hulk y Human Torch a un campo de maíz para un evento temporal detectado por el sistema de detección de taquiones del Triskelion. El evento temporal se manifiesta ante los Ultimates en la forma de una nave, una máquina del tiempo tripulada por los Guardianes de la Galaxia del siglo 61. Los guardianes presentes son Star-Lord, Ultimate Nullifier, el canino sensible Cosmo Starstalker y su líder, Capitana Marvel. Han venido a este momento y lugar específicamente por América, quien es uno de sus miembros desaparecidos. Marvel quiere salvar a América de un pasado roto. Sin embargo, América se encuentra confundida y no los conoce, lo que sorprende a Marvel. Marvel intenta hacer que América recuerde su tiempo con los Guardianes, hasta que Rogers interviene, señalando que Marvel está siendo un poco agresiva. Marvel se molesta y la ataca con sus Omnivans. Los Ultimates no reaccionan bien a la agresión y se desata una batalla entre ellos y los Guardianes, mientras Doom observa exasperado su pelea sin sentido. Pronto, los Ultimates se dan cuenta de que están totalmente superados por los Guardianes y sus poderes poco convencionales, mientras Marvel sigue intentando hacer que América recupere su memoria. Cuando América protesta que los Guardianes están lastimando a sus amigos, Marvel responde que los Ultimates son tristes parodias de lo que debería haber sido, y ordena a Cosmo usar sus poderes telepáticos para ayudar a América a recordar. Cosmo lo intenta, pero descubre que la mente de América había sido manipulada con instrumentos psíquicos primitivos por sus captores. Sus recuerdos no pueden ser recuperados. La intrusión de Cosmo provoca que América reaccione violentamente y ataque a Marvel. Mientras tanto, Star-Lord confronta a Doom y le dice que no interfiera. Nota que Doom no es el mismo que él y los Guardianes conocen, pero percibe algo familiar y peligroso en él. Star-Lord observa entonces a Tony Stark en coma y recuerda que uno de los dos, Reed Richards o Tony, será responsable de un sufrimiento y muertes incalculables, mientras que el otro podría haberlo evitado todo. Marvel intenta otra estrategia para hacer que América recuerde. Le comparte sus propios recuerdos. Explica que América es del siglo 61, miembro de los Guardianes y su pareja. En ese futuro, existía una utopía de 400 millones de mundos habitados, protegidos por los Guardianes, que contaban con 250,000 miembros. Los Guardianes salvaron el universo mensualmente durante milenios, hasta que su presente comenzó a desmoronarse por las maquinaciones temporales del Maker, conocido por ellos como el Deshacedor. Incapaces de detener al Maker en el pasado lejano, los Guardianes intentaron sobrevivir pilotando un Century Ship que contenía la totalidad de su tiempo y escapando al superflujo, el espacio informativo entre universos. Sin embargo, se encontraron con un conquistador loco y brillante con su ejército de clones supersoldados. Los Guardianes lucharon contra el ejército mientras sus miembros más poderosos trataban de mantener la cohesión de la realidad, pero todo fue en vano. El siglo 61 colapsó, y Marvel tuvo que pilotar el Century Ship para volver a su periodo reescrito. La nave se estrelló, terminando centillones de vidas y dispersando a algunos Guardianes sobrevivientes, incluida América.
a través del flujo temporal a la velocidad de la luz. Marvel cayó en el pasado prehistórico y, contra todo pronóstico, construyó la nave Apocatastasis con fragmentos del siglo 61 y comenzó la búsqueda de los guardianes dispersos. Los guardianes llegaron precisamente al 1 de enero de 2025, en 1900, en busca de América, ya que el Maker había creado un tiempo rígido, desde 1963 hasta 2024, que les impedía viajar a ese periodo. América había caído en ese lapso y fue hasta 2025 que Cosmo pudo rastrearla. Marvel explica que, una vez reunidos todos los miembros sobrevivientes, encontrarán la forma de deshacer la obra del Maker y salvar su futuro legítimo. Star-Lord asegura a los Ultimates que los guardianes tienen métodos para evitar que su presente sea borrado. A pesar de descubrir quién es, América sorprende a Marvel al no estar lista para unirse a los guardianes. Todavía no tiene todos sus recuerdos y no conoce a Marvel. Además, está comprometida a ayudar a los Ultimates a salvar su presente y mundo del Maker. Marvel queda incrédula y trata de hacerle entender que no hay posibilidad de vencer al Maker, ya que los guardianes conocen el futuro de la Tierra, pero América se mantiene firme. Finalmente, Marvel se retira con su equipo para continuar la búsqueda de los demás guardianes, dejando a América un destello temporal que podrá usar para llamar a los guardianes cuando lo necesite. 10 meses restantes. Capítulo 9. En febrero de 2005, en la penitenciaría Seagate, Carl Lucas, Luke Cage, de 15 años, queda impactado al enterarse por un hombre que lo representa, que no es abogado, que ha sido condenado a 1 año de prisión a cadena perpetua. Su representante trata de tranquilizarlo, diciéndole que podría salir en 1 año, mientras que de no ser así, cumpliría una sentencia obligatoria de 5 años. Pero Luke protesta, alegando que no sabe de qué se le acusa, ya que fue sentenciado en un juicio administrativo, cuyos detalles incluso su representante desconoce. 1 año después, Luke sigue en Seagate y es constantemente sometido a abusos físicos por parte de los guardias. Durante ese tiempo, Luke empieza a entrenar su cuerpo con pesas. Para 2010, desarrolla interés por lecturas críticas sobre el sistema penal. En 2014, los guardias lo confrontan por formar su propia pandilla en prisión. Luke intenta explicar que solo era un grupo de lectura, pero los guardias lo golpean brutalmente, acusándolo de ser un elemento peligroso y problemático. En enero de 2024, Luke es despertado por la aparición de una Stark Box enviada por Tony Stark desde 6 meses en el futuro. La grabación explica la vida que Luke estaba destinado a tener y le ofrece la oportunidad de liberar al mundo del Consejo del Maker. A través del catalizador iónico de Stark, Luke adquiere fuerza sobrehumana y piel irrompible. Con sus nuevos poderes, provoca un levantamiento y lidera a los internos en la toma de la prisión. Varios meses después, en junio, Iron Lad visita a Luke y le ofrece unirse a los Ultimates. Sin embargo, Luke rechaza unirse al equipo, considerando que puede hacer mucho más desde dentro para desmantelar los sistemas del Maker. En febrero de 2025, Luke solicita su traslado a la instalación correccional Gordium, una penitenciaría de Midas Group especializada en el espacio de prisiones con fines de lucro. Luke y los demás reclusos pierden oficialmente su ciudadanía global y no tienen ningún derecho dentro de la instalación. Deben obedecer a los guardias y seguir las reglas para no meterse en problemas. Luke salva a Danny Reed, otro interno, de ser apuñalado por la espalda. Luke se hace amigo de Danny y lo invita a su sesión de lectura, donde expresa sus críticas al sistema penal. Pronto convence a Danny y a otros internos de planear una fuga de prisión. Los guardias rápidamente se enteran del plan y llevan a Luke y a sus compañeros a ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Sin embargo, descubren su error. Las balas no dejan ni un rasguño en Luke. En respuesta, Luke rompe sus cadenas con facilidad y empieza a atacar a los guardias. Se revela que todo formaba parte de su verdadero plan, otra toma de control, como ya había hecho en otras prisiones antes de llegar a Gordium. Mientras el motín en Gordium entra en su 3er día, LeJory habla en privado con Tony Stark en coma. Le recuerda a Tony que debe mantenerse fuerte, relatando cómo su transformación en She-Hulk fue un proceso doloroso que logró superar gracias a su promesa de proteger a su gente. Por eso no puede permitir que Tony muera, pues hizo una promesa a ella y a su pueblo para ayudarlos. Tras terminar sus palabras, LeJory se aleja de Tony. Momentos después, Tony abre los ojos. 9 meses restantes.
Capítulo 10. Los Ultimates, conformados por Capitán América, la Antorcha Humana, Hawkeye, Wasp y Giant Man, son enviados en una misión de infiltración a Castletown, el hogar permanente y cuartel general de los Red Skulls neonazis. Tony Stark ha despertado de su coma y actualmente su cuerpo está siendo sanado quirúrgicamente, mientras observa las operaciones del equipo, para consternación de Rogers, quien quiere que el joven Stark descanse. Los Red Skulls son un grupo secesionista de la NOW, inspirado por el supersoldado nazi Johann Schmidt, aka Red Skull, que adoptó las tácticas e iconografía del vigilante de los años 70, Frank Castle, el Punisher. Como grupo basado en la identidad, los Red Skulls son aparentemente anti-establishment y se han enfocado principalmente en aterrorizar a los débiles y vulnerables. Hasta ahora, los Red Skulls han sobrevivido a los intentos de purga por parte del Consejo del Maker y los líderes de la NOW, Obadiah Stane y Howard Stark, ya que llevaron a sus familias, especialmente a sus hijos, a vivir en sus compuestos como escudos humanos. Los Ultimates se infiltran en Castletown, neutralizando sin matar a los miembros de los Red Skulls mientras avanzan hacia el edificio principal. Al llegar al interior, encuentran lo que buscaban: el cuerpo de Namor, el submarinero, montado y exhibido. El equipo pronto es confrontado por más Red Skulls liderados por su líder, el Gran Skull, quien los esperaba y sabe mucho sobre Capitán América y los Invaders. El Gran Skull explica que, según el certificado de autenticidad de Namor, el Rey Atlante fue derrocado en un golpe de estado y ejecutado conforme a la ley Atlante, junto con sus esposas, aliados y herederos. Sin embargo, el cuerpo de Namor se convirtió en un sitio sagrado para los atlantes oprimidos bajo el nuevo régimen brutal. Además, el cuerpo de Namor no se descompone, lo que los adoradores interpretan como que los microorganismos marinos se niegan a consumirlo. Incluso muerto, todos los seres vivos bajo el agua reconocen a su rey legítimo. El nuevo rey de Atlantis no estaba complacido y ordenó que el cuerpo de Namor fuera exiliado a la superficie. Namor terminó en posesión del predecesor del Gran Skull, quien lo usó como herramienta de reclutamiento, y el Gran Skull comenta que Namor es nada más que un pez que nunca se pudre. Tras la explicación del Gran Skull, los Ultimates atacan a los Red Skulls con facilidad, obligando a su líder a retirarse. Rogers persigue al Gran Skull, quien intenta razonar que su movimiento podría colaborar con los Ultimates para oponerse al Consejo. Rogers rechaza la oferta, pues él y su equipo nunca trabajarían con los Red Skulls debido a sus acciones violentas y racistas, como la masacre de refugiados inhumanos. El Gran Skull admite los errores de su movimiento, alegando que los Red Skulls necesitan un enemigo o símbolo en el que creer y por el cual morir. El Gran Skull convoca a su seguidor sobrehumano, John Walker, quien ha sido potenciado con suero de supersoldado de una Stark Box, para que lo ayude. Sin embargo, Walker es rápidamente neutralizado por Hammond, quien le prende fuego a la cabeza. Rogers somete al Gran Skull reflejando el fuego de su arma de energía de vuelta a su casco, dañando su ojo derecho. Tony transmite por radio al Gran Skull que ha borrado todo contenido conocido de los Red Skull en Internet, bloqueado todas las plataformas relacionadas y vaciado todas sus cuentas bancarias secretas. Derrotado, el Gran Skull presiona un botón que lo teletransporta. Antes de escapar, con su modulador de voz dañado, dice a Capitán América que es más como Rogers, un símbolo que no muere sino que vuelve diferente, y que fue bueno verte. Steve, los Ultimates recuperan el cuerpo de Namor y lo enterran en el mar, con la esperanza de que regrese a su pueblo e inspire una revolución contra su tiránico rey. Hammond reflexiona sobre las secuelas de la misión y sobre sí mismo. Recuerda que sus últimos recuerdos datan de 1948, caminando por Avenue A antes de despertar en un almacén. The Damage Control en 2024 le perturba que los detalles de su muerte hayan sido borrados manualmente, dejándolos con más preguntas que respuestas. Lo que más lo inquieta a él y a Rogers son las palabras y la voz final del Gran Skull. Finalmente reconocen que el Gran Skull es James Buchanan Barnes, aka Bucky, 8 meses restantes. Notas y referencias. Jim Hammond recuerda haber matado a Adolf Hitler. Su contraparte del universo principal también lo hizo, aunque en defensa propia. La Antorcha Humana tenía la intención de capturar al dictador nazi antes de que éste se suicidara. Esta conexión refuerza la idea de que Hammond, incluso en distintas continuidades,
ha estado vinculado a momentos clave de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la frase Good Gravy, pronunciada por el Grand Skull, es una de las expresiones características de Bucky Barnes en el universo principal. Este detalle aparentemente menor funciona como una pista sutil sobre la verdadera identidad del Grand Skull, sugiriendo que podría tratarse de una versión alternativa o corrompida de Bucky. Capítulo 11. Sif y Thor viajan a Nidavellir, el reino de los enanos y su industria divina, donde los despreocupados artesanos han sido reducidos a trabajadores de fábrica, sobreexplotados bajo el reinado del rey Loki. El dúo asgardiano encuentra a los hermanos Brock y Eitri discutiendo, y los convence de unirse a su levantamiento contra Loki. Los hermanos les proporcionan capa de invisibilidad para evitar a los espías de Loki e infiltrarse en Asgard. Al llegar a Asgard, encuentran al rey Loki sentado en su trono, engordado, borracho y atontado desde que llegó al poder. Ahora, el antiguo dios del engaño compone poemas épicos egocéntricos mientras bebe hidromiel de los enanos enfrente de su corte amedrentada y aterrorizada, donde aliados y enemigos son ancianos para siempre, rogando por las manzanas de oro de Idun para recuperar temporalmente su juventud. Loki también tiene la cabeza decapitada de Odín, exhibida junto a su trono. Gigantes de escarcha ocupan Asgard, mientras la hija de Loki, la reina Hela, le provee de su ejército de muertos para patrullar el reino a cambio de su lugar en el Valhalla. Thor y Sif continúan su viaje por los 9 reinos. En Alfheim encuentran a los elfos de la luz obligados por HAND a producir historias censuradas y sin inspiración. En Vanaheim intentan convencer a los Vanir de unirse a su levantamiento, pero los Vanir rechazan la oferta, ya que Loki los había dejado en paz. Frustrados por la negativa, Thor y Sif pasan tiempo a solas. Debido a que el tiempo transcurre muy rápido, Sif despierta y descubre que Thor ha desaparecido. Eventualmente, él regresa con el cuerpo cubierto de quemaduras y olor a azufre. Sif pregunta dónde había ido y qué había hecho. Tras explicarle Thor, ambos inician su guerra contra Loki. Thor lanza un ataque sorpresa a Jotunheim, matando él solo a millones de gigantes de escarcha para llamar la atención de Loki. Distraído, Loki abandona Asgard, permitiendo a Sif atacar Valhalla y liberar a Idun con sus manzanas de oro. Con Idun, Thor y Sif se esconden en Niflheim, donde comienzan a reunir a otros asgardianos y disidentes, restaurando su juventud con las manzanas. Mientras tanto, Loki enfurece por el ataque y reúne sus fuerzas para reforzar su opresión en los 9 reinos, revocando también las libertades concedidas previamente a los Vanir. Sin embargo, sus acciones provocan que muchos se unan a la resistencia de Thor y Sif. Después de su encuentro con Sif, Thor viaja a Muspelheim y hace un trato con el gigante de fuego Surtur, quien aprueba la oferta de Thor de quemarlo todo. En Midgard, Tierra, Tony Stark instala el Immortus Engine en su pecho. Luego observa algo en una pantalla y exige a Doom una explicación, mientras ven a los Ultimates yacen muertos a manos del Hulk. 7 meses restantes. Capítulo 12. Nick Fury habla con un traidor no visto de la red de Ultimates, quien le informa sobre una reunión celebrada por Tony Stark en el Triskelion respecto a Doom. Solo la mitad de la red es contactada de manera remota, pues han aprendido de su anterior y desastroso ataque contra Hulk. Tony y Doom muestran a todos imágenes del Hulk y sus Immortal Weapons, masacrando a los Ultimates. Quienes participaron en ese ataque quedan impactados, ya que todos habían tenido pesadillas similares a lo que muestra el video. Doom, inicialmente reacio a explicar, permite que Tony revele lo que él le contó. Tras fusionar el Immortus Engine con su sistema nervioso, Tony lo usó para ponerse al día con los eventos que había perdido, pues el motor le permite ver a través del tiempo. Al mirar el día de su derrota ante Hulk,
Tony vio dos versiones de los hechos. Una en la que Doom teletransporta a los Ultimates a salvo y otra en la que no lo hace, lo que conduce a sus horribles muertes. Doom revela que llegó demasiado tarde para salvar a sus compañeros, lo que lo obligó a usar el Immortus Engine para intervenir antes, pero sus acciones crearon una rama en la línea temporal y algunos Ultimates recuerdan lo ocurrido en la otra línea cuando enfrentaron a Hulk. Esto lleva a Tony a acusar a Doom de romper su acuerdo sobre el uso del Immortus Engine y a cuestionar que su intención de salvar a los Ultimates se haya retrasado por sus planes de traer de vuelta a los Fantastic Four, incluso si esto significa reescribir la realidad, a costa de la casi muerte de Tony. Doom defiende sus acciones recordando que su misión es arreglar el mundo y que hizo esto para salvar a su equipo. Explica que no fue fácil viajar en el tiempo, pues debía evitar descrearse a sí mismo para salvar a todos con precisión. Solo logró llegar al momento en que Tony estaba gravemente golpeado por Hulk. Doom se quiebra emocionalmente, lamentando que todo lo que toca solo empeora las cosas. Tony, comprendiendo las intenciones de Doom, intenta tranquilizarlo, pero Doom insiste en que no está bien. Explica que la red de Ultimates no ha progresado lo suficiente para alcanzar sus objetivos y que se están quedando sin tiempo antes del regreso del Maker. Gracias a la información de los Guardians of the Galaxy del lejano futuro, los Ultimates perderán contra su enemigo. Tony confirma esto usando el motor para ver el futuro tras la apertura de la City, mostrando únicamente un fondo completamente blanco. Esto convence a Doom de que cambiar el pasado y reescribir la realidad es la mejor opción para crear un mundo mejor, dispuesto incluso a sacrificar su propia existencia para lograrlo. Tony no se convence. Señala que las acciones de Doom tendrán consecuencias impredecibles y no intencionadas que podrían empeorar todo, pero Doom permanece firme, llamando a la acción radical y la imaginación en lugar de vivir encadenados esperando la inevitable victoria del Maker. Sorprendentemente, Tony y Steve Rogers concuerdan con Doom. Steve analiza que los métodos de la red no funcionan, ni los intentos de Doom de romper la barrera del flujo temporal, ni las Origin Boxes de Tony para crear héroes han tenido éxito. En lugar de enfocarse en visiones ominosas del futuro o posibles pasados, Steve sugiere seguir las acciones de América y Luke Cage, ganando más personas para la red de Ultimates y sumando perspectivas e ideas para salvar su realidad. Todos acuerdan con la propuesta y Tony disuelve Ultimates 2.0, dando inicio a Ultimates 3.0. En el presente, la Wasp termina de explicar la reunión en el Triskelion a Fury. El director de Hand le agradece la información y reafirma que ella y su esposo Hank recibirán amnistía cuando finalmente se ocupe de los Ultimates. 6 meses gestantes. Notas y referencias. La revelación de que Wasp es informante de Nick Fury y una traidora encubierta dentro de los Ultimates ya había sido insinuada en Ultimate Universe, One Year en número 1. Ese número dejó pistas sutiles sobre su doble papel, incluyendo interacciones ambiguas con Fury y decisiones tácticas que parecían favorecer intereses externos. Esta traición añade una capa de tensión interna al equipo, evocando temas clásicos de espionaje y lealtad fracturada dentro del universo Ultimate. Capítulo 13. Wasp encuentra a Iron Lad mirando fijamente el pizarrón. Preocupada, le pregunta a Tony si se está extendiendo demasiado, a lo que él responde que está bien. Wasp se marcha, pero se reduce de tamaño para espiar a Tony. Jim Hammond se acerca a Tony y le dice que está listo para una misión que le preocupa, pues podría costarle la vida. Jim asegura que solo Tony puede permitirle hacer esto. A regañadientes, Tony le da su aprobación, y Jim pide que Tony le diga a los demás que él fue a encender el fuego. Wasp observa todo sorprendida. Desde la inauguración de Ultimates 3.0, Tony y sus aliados han enfocado sus esfuerzos en convertir su red de resistencia en un movimiento de resistencia.
Tony y América crean una red social para difundir noticias sobre las atrocidades del Makers Council, desde niños en edad escolar hasta adultos desprevenidos, atrayendo a muchos, especialmente jóvenes, a unirse al movimiento. Captain America y su equipo atacan el bastión principal de los Red Skulls, Mount Johan. Tras resguardar a los niños retenidos en la fortaleza, los Ultimates toman el control sin mayores problemas y obligan a los militantes a rendirse. Steve ofrece a los que estén dispuestos a escuchar y reflexionar una oportunidad de redención. Mientras tanto, en Monster Isle, los Immortal Weapons y los soldados del Hulk ocupan el atolón. Lejory, aunque enfurecida por la ocupación, sabe que atacar precipitadamente no funcionará. En cambio, ella y los Ultimates observarán y planearán cuidadosamente antes de mover ficha contra Hulk. Tony intenta restablecer contacto con Thor, desaparecido desde hace tiempo. El dios nórdico del trueno responde que él y los otros dioses están ocupados en una devastadora guerra que amenaza el equilibrio de los 9 reinos, considerando su conflicto en la Tierra un escarmiento menor. Las rebeliones carcelarias de Luke Cage en toda la Unión Norteamericana han convertido muchas de las antiguas prisiones privadas en estados soberanos. Las instalaciones, ya fuertemente militarizadas, han logrado defenderse de las fuerzas norteamericanas. Pero la verdadera ventaja para los Ultimates es la gran cantidad de nuevos reclutas que han ganado. Luke ha transformado las prisiones en centros de rehabilitación, entrenando a antiguos asesinos, racistas violentos, ladrones compulsivos y otros para redimirse y convertirse en héroes, en lugar de solo mantenerlos alejados de la sociedad. Los prisioneros políticos, injustamente encarcelados por el Maker y destinados a ser héroes en la línea temporal original, son entrenados por Luke, Steve y Doom en su Ultimate Avengers Program. Tony ayuda a acelerar el programa usando el Immortus Engine para crear burbujas temporales en cada prisión, donde el tiempo transcurre más rápido que en el exterior, copiando deliberadamente la técnica de la ciudad del Maker. Además, Tony crea duplicados de sí mismo para supervisar todas las operaciones a la vez. Esta autoduplicación conlleva, sin embargo, el riesgo de fragmentar su mente. 5 meses gestantes. Notas y referencias. Fat Cobra aparece con vida junto a las armas inmortales en Monster Isle, con la parte superior de su cuerpo cocida, lo que confirma su supervivencia tras su aparente muerte a manos de Wasp en Ultimates, Volumen 3, número 6. Esta reaparición no solo subraya la brutalidad del enfrentamiento anterior, sino que también plantea preguntas sobre su recuperación y posible transformación. Además, se observan algunos personajes que podrían ser contrapartes de Tierra 600-160, aunque no son identificados explícitamente. Entre ellos se especula la presencia de AIM, Advanced Idea Mechanics, y posiblemente Shang-Chi, lo que sugiere que el nuevo universo Ultimate está comenzando a expandir sus conexiones con figuras clave del universo tradicional, pero manteniendo el misterio sobre sus roles y alineaciones. Capítulo 14. Captain America y Hawkeye observan una planta de petróleo de Roxxon, fuertemente custodiada. Rogers sospecha que Roxxon podría estar preparando una trampa, pero Hawkeye, confiado y arrogante, cree que pueden manejar unos pocos mercenarios con armas, con los que ya se han enfrentado varias veces. Ignorando el juicio de Rogers, Hawkeye toma la iniciativa y ataca la instalación. Mientras tanto, el CEO de Roxxon, Rex Bonehurst, convoca una reunión con miembros importantes de la élite empresarial que controlan 28% de la riqueza mundial. Nicodemus West, Alchemax, Justine Hammer, Hammer Weapons, el Scientist Supreme número 1983, AIM y Oubliette Midas, Midas Inc. Aunque rivales, han dejado de lado sus diferencias para enfocarse en la amenaza que los Ultimates representan, ya que han sabotado sus operaciones y ganancias.
Alchemax. Sus investigaciones confidenciales sobre tratamientos de extensión de vida se hicieron públicas, permitiendo curas de cáncer y SIDA para todos. Hammer Weapons. Sus plantas manufactureras destruidas, paralizando esfuerzos bélicos. Sus armas fueron robadas por los Ultimates y usadas contra ellos mismos. PM. Los algoritmos de supresión de información y control de narrativa fueron alterados por los Ultimates. La aplicación fantasma de Iron Lad es imposible de eliminar. Midas Inc. Sus prisiones privadas en la Ennau cayeron en manos de los Ultimates, convertidas en escuelas de revolución violenta. Oubliette muestra indiferencia ante la humillación de su familia y empresa. Roxxon también sufrió pérdidas importantes en su infraestructura energética, y la opinión pública se volvió contra ellos por los crímenes cometidos, incluyendo la desolación de las tierras salvajes. Reconociendo la amenaza de los Ultimates, Bonehurst anuncia que su socio silencioso, Emmanuel da Costa, los ha referido a una aliada capaz de enfrentarlos. Emma Frost, fundadora de la Frost's School for Wayward Youngsters. Frost usa sus poderes psíquicos para mostrar a los empresarios cómo ella puede neutralizar a Captain America y Hawkeye mediante un visionado remoto. Mientras Rogers y Hawkeye neutralizan la seguridad de Roxxon, Pietro, supervelocidad, y Wanda, rayos rojos y malfunción de tecnología, atacan a los héroes, usando sus poderes y causando caos. Frost explica cómo los encontró como sujetos de prueba en un laboratorio de armas en Eurasia. Los héroes se dan cuenta de que están superados, enfrentando a niños con habilidades sobrehumanas. Rogers, consciente de su reluctancia a dañar a menores, piensa rápido y ordena a Charlie que haga explotar el oleoducto. La estrategia funciona. La mezcla de petróleo en llamas provoca que Pietro pierda el conocimiento al quemarse el oxígeno de sus pulmones por la fricción. Rogers logra noquear a Wanda, enfureciendo a Pietro, pero el plan culmina exitosamente. Frost y Da Costa quedan decepcionados por la derrota de los niños, pero confirman la traición de Bonehurst y sus colegas. Planeaban eliminar a Da Costa y tomar su puesto. Frost ejecuta a los conspiradores, dejando a Oubliette como protegida y futura aprendiz en el arte de tomar el mundo. Mientras tanto, Rogers y Hawkeye quedan con los cuerpos inconscientes de Wanda y Pietro, y Charlie pregunta si los tomarán prisioneros. 4 meses restantes. Notas y referencias. Bonehurst hace referencia a varios eventos clave del universo Ultimate que conectan directamente con la historia reciente y el trasfondo político de esta continuidad. La parálisis de Midas por parte de los Ultimates, mencionada por Bonehurst, ocurrió en Ultimates Volmer 3-2, donde el equipo neutralizó al villano en una operación táctica que marcó un punto de inflexión en su lucha contra amenazas corporativas. La batalla de Roxxon contra los insurgentes de la Tierra Salvaje en los años 70, también recordada por Bonehurst, fue aplastada por el Roxxon Cleanup Crew. Este evento fue mencionado por primera vez en Ultimates, Volumen 3-5, y representa el uso corporativo de fuerza paramilitar para sofocar resistencia en territorios explotados. El laboratorio de armas euroasiático, mencionado por Frost, alude a las prácticas de la República Euroasiática para controlar y militarizar mutantes, una dinámica que fue introducida en el prólogo de Ultimate Wolverine, dentro de Ultimate Universe, One Year in Mumera 1. Este contexto revela una geopolítica mutante más agresiva y tecnificada en el universo Ultimate. Capítulo 15. Hace 10.000 años, Shen-Ki, el octavo portador del puño de hierro, se convirtió en el guerrero más formidable que el cielo jamás habría visto. Tras dominar todas las disciplinas, participó en los torneos celestiales, donde demostró ser el más letal de los Immortal Weapons, ganándose el respeto de los dioses. Lideró a los Immortal Weapons y a las fuerzas del cielo en la victoria contra las legiones demoníacas de la 8ª ciudad, salvando las 7 ciudades. Sin embargo, horrorizado por la devastación y la muerte causada por la guerra, renunció al cielo,
al infierno y al mundo, retirándose a un bosque remoto en Kunlun para meditar durante 40 años. Al despertar, Shenki descubrió que su filosofía había inspirado a seguidores de todas las clases sociales. Viajó por las 7 ciudades predicando abnegación, pobreza, desconfianza hacia autoridades, incluso dioses, y evitación de la violencia innecesaria. Usó su chi para realizar milagros, revivir tierras y sanar a enfermos, infértiles y mentalmente incapacitados. Sus discípulos adoptaron su túnica y cintillo carmesí y construyeron monasterios como testamento de sus enseñanzas. Aunque muchos lo llamaban Dios, Shenki nunca lo reclamó. Su prédica contra los dioses les ganó su ira. Shenki luchó contra los dioses durante 1000 días y 1000 noches, hasta ser finalmente derrotado. Con su último aliento, prometió a sus seguidores que algún día regresaría. Tras su muerte, todos sus templos fueron quemados, sus enseñanzas eliminadas y sus seguidores asesinados, encarcelados o convertidos a la fuerza. Cada registro de su existencia fue borrado. Hasta hoy. En la actualidad, Tony Stark relata esta historia a Lehory, Hank Pym y Danny Rand, mientras buscan al nuevo Shenki, un niño cuya presencia ha mostrado poderes milagrosos: sanar espontáneamente, calmar fieras y revitalizar campos estériles. Sus seguidores lo habían ocultado en una montaña remota en Tíbet, pero el Hulk también busca eliminarlo, viendo su filosofía como una amenaza a su dominio. El grupo encuentra finalmente el escondite de Shenki, atacado por Uranium Brother 235, pero defendido por los seguidores de los Children of Eternal Light. Durante la batalla, Iron Lad proyecta un escudo de energía para proteger al niño. Tony intenta debilitar a Uranium Brother con Gamma Dampeners, pero accidentalmente herida a She-Hulk, quien es usada como escudo humano. Danny rescata al niño y Hank, en tamaño gigante, planta su pie sobre Uranium Brother, quien lo destruye con facilidad. Uranium Brother golpea a Lehory, creyendo haberla matado, y amenaza con asesinar a su gente. Lehory, furiosa, contraataca y con ayuda de los Dampeners de Iron Lad, estrangula a Uranium Brother, prometiendo continuar hasta enfrentarse al Hulk. 3 meses restantes. Capítulo 16. Una adolescente rebelde llamada Ren Montgomery es exigida por sus padres para que explique por qué está faltando a la escuela. Ren responde que hay cosas más importantes que la escuela, lo que deja a sus padres demandando que aclare a qué se refiere. Ren recuerda internamente las razones por las que había decidido faltar a clase. Cuando estaba en 6º grado, Ren y sus compañeros presenciaron cómo su maestra, la señorita Walters, era arrestada en medio de la clase por agentes de Hand, a quienes Ren llama los hombres sin rostro, por enseñar temas contrarios al sistema de gobierno vigente establecido por el Maker y sus colaboradores, como criticar el sistema del Maker por ser defectuoso y no diferente del antiguo sistema. Tras informar a sus padres sobre lo que había visto, ellos, visiblemente preocupados, le dijeron que no hablara del arresto de Walters por temor a represalias similares. Cuando Ren cumplió 14 años, su amiga Mia desarrolló branquias bajo sus axilas, revelando que era una mutante. Ren trató de tranquilizarla diciéndole que todo estaría bien. Pero un día, Ren se enteró por los padres de Mia, con miradas aterradas, que Mia supuestamente había muerto mientras dormía. Ren sabía que Mia había sido llevada. Desde entonces, Ren había vivido con un sentimiento de desesperanza hasta que un día vio los reportes sobre el debut de los Ultimates. Interesada por los Ultimates, Ren investigó la propaganda que los retrataba como villanos de caricatura y comenzó a cuestionar los problemas de la sociedad, para gran consternación de sus padres. Pronto, Ren se unió a grupos de discusión clandestinos, considerados ilegales por las autoridades de la Unión Norteamericana y sujetos a arresto en las prisiones de Midas,
para debatir y criticar al represivo gobierno de la NAU. Estos grupos, formados por personas de todos los ámbitos de la vida, estaban inspirados por los Ultimates. Tras la creación del Ultnet, Wren se unió al movimiento de resistencia de los Ultimates y participó en ataques coordinados contra las autoridades gubernamentales. Gracias al Ultnet, la red cifrada permitió que el movimiento tuviera acceso a información, recursos y comunicación con otros miembros de la resistencia alrededor del planeta. Wren participó en un grupo que creó una distracción para que Hawkeye asesinara a un alto ejecutivo de Roxxon. En otra ocasión, incluso ayudó a Captain America a esconderse temporalmente en su sótano. Aunque el movimiento era condenado como terrorista, no dañaba a civiles. Uno de los grupos de Wren realizó cuidadosamente un bombardeo a un edificio gubernamental, dando un aviso de 30 minutos para evacuar. Pronto, los padres de Wren comenzaron a sospechar de su participación en el movimiento. La instaron a abandonarlo por miedo a que fuera arrestada por Hand. Wren no hizo caso a la advertencia, pero inevitablemente, sus actividades fueron descubiertas. En el presente, agentes de Hand irrumpieron en la casa de los Montgomery y exigieron el arresto de Wren. A pesar de exigirle que no resistiera, los agentes asesinaron a sus padres delante de ella, y Wren huyó al patio trasero. Intentó contactar al Ultnet para pedir ayuda, pero sus aliados de la resistencia habían sido ejecutados de igual manera. Un agente alcanzó a Wren, pero afortunadamente sus vecinos, también miembros de la resistencia, dispararon al agente, dándole a Wren una pistola y un mapa hacia un lugar seguro. Wren huyó mientras sus vecinos distraían al otro agente de Hand. Mientras corría hacia la ciudad, otro agente la interceptó y le cortó el brazo izquierdo con su espada. El agente, no engañado por los vecinos, le informó que Hand planeaba culpar a Wren y a su célula por todas las muertes y luego torturarla en prisión. Pero justo mientras el agente hablaba, un hombre sin hogar, también miembro de la resistencia, lo disparó en la espalda usando la pistola de Wren. El hombre utilizó su bufanda como torniquete para la herida de Wren y le dijo que siguiera avanzando. Wren y el hombre sin hogar se separaron antes de que el agente herido se recuperara. Poco después, Wren fue recogida por otro miembro de la resistencia, Jeremiah, un repartidor conocido por Wren y su familia. La escondió en la parte trasera de su camión. Cuando un agente de Hand detuvo el vehículo y preguntó si había visto a Wren, Jeremiah negó conocerla y continuó conduciendo sin incidentes. Una vez fuera de la ciudad, Jeremiah le explicó que le atenderían la herida adecuadamente, la llevarían a un refugio seguro y le darían una nueva identidad. Jeremiah le aseguró que estaba a salvo y que el movimiento de los Ultimates era mucho más grande de lo que podía imaginar, y que el movimiento garantizaría arreglar el mundo. Quedan 2 meses. Notas y referencias. Wren menciona que los Ultimates asumieron públicamente la responsabilidad por los apagones, lo cual hace referencia directa a las consecuencias de Ultimates número 2, donde las acciones del equipo provocaron interrupciones masivas en el suministro eléctrico, generando controversia y presión mediática. Mientras se oculta con Wren, Steve Rogers niega ser el Capitán América y se presenta como un técnico de lavadoras llamado Brett Hendrick. Este nombre no es casual. Brett Hendrick fue un alias utilizado por el Steve Rogers de Tierra 616 en Civil War número 3, cuando intentaba pasar desapercibido en medio del conflicto entre héroes. Esta referencia sutil conecta ambas versiones del personaje, mostrando cómo incluso en universos alternativos, Rogers recurre a los mismos métodos para proteger su identidad. Capítulo 17. Después de que Doom se dio cuenta de que cambiar el pasado fracasaría, decidió desarrollar otra forma de derrotar al Maker. Construyó una cámara capaz de aprovechar los rayos cósmicos y otorgar a cualquiera poderes increíbles, como los de los 4 fantásticos de la Tierra 616, dándole así a su mundo sus propios 4 fantásticos, mientras honra a Ben, Susan y Johnny.
Doom jura que, una vez que el Maker sea finalmente derrotado, pondrá fin a su vida para reunirse con su familia. Doom comienza a reclutar a los antiguos prisioneros políticos del Maker para el Proyecto 4. Les da a los exprisioneros la opción de participar y transformarse en superhumanos, ingresando a la cámara de Doom, donde son bombardeados con rayos cósmicos en una breve y controlada descarga, gracias a América Chávez. Pronto, los voluntarios obtienen poderes únicos y son asignados a equipos quirúrgicos de 4 integrantes. Con el motor de Immortus en manos de Tony Stark, los voluntarios cuentan con el tiempo suficiente para entrenar sus habilidades. Con el paso del tiempo, se convierten en una fuerza eficaz para lanzar ataques contra las operaciones del Consejo del Maker y pasan a ser conocidos como la Fuerza Fantástica. Doom se acerca a Tony para informarle una noticia grave. Conoce la verdadera identidad del Maker, quien resulta ser una versión alternativa de Reed Richards. Por ello, Doom se considera comprometido y cree que cualquier intento de contrarrestar al Maker está destinado al fracaso, ya que éste lo conoce mejor que nadie y puede anticipar sus planes. Debido a esto, Doom quiere abandonar a los Ultimates. Tony, sin embargo, no se sorprende por la revelación, pues ya lo sabía desde meses atrás, cuando utilizó el motor de Immortus para observar el futuro en el momento en que mantienen esta conversación, y no lo considera relevante. Antes de marcharse para enfrentarse a un grupo de asesinos mutantes adolescentes, Tony le dice a Doom que los Ultimates son, por diseño, una elección, y que no puede obligarlo a quedarse. Más tarde, Doom es abordado por Hank Pym, quien quiere acompañarlo un momento. Hank ya había descubierto la verdadera identidad del Maker a través de Ultnet, antes de confesarle a Doom que también ha considerado abandonar a los Ultimates y que ha tenido dudas sobre sí mismo desde que conoció a su contraparte de la Tierra 616. Sin embargo, Hank se sintió inspirado por las palabras de aliento del Capitán América, quien le recordó que los fracasos y pecados de su contraparte no le pertenecen, y desde entonces decidió permanecer con los Ultimates. Por ello, Hank anima a Doom a decidir por sí mismo quién quiere ser. Doom admite entonces que la identidad del Maker es solo una parte de sus problemas, y le habla de las personas que perdió, las cuales lo persiguen y afectan su mente. Hank comprende a qué se refiere, pues pasó por lo mismo, hasta que un día tuvo un pensamiento que lo ayudó a mejorar. Que estés roto no significa que necesites ser reparado. Doom queda profundamente afectado por las palabras de Hank. Luego, Hank nota que los ratones de laboratorio de Doom han dejado de morir por los efectos de los rayos cósmicos y le pregunta a su colega qué debería hacer con ellos ahora. Doom libera a los ratones en el mundo exterior. Y un mes restante. Doom descubre que el Maker es una variante de Reed Richards en Ultimate Spider-Man, Incursion Mambra 5. Capítulo 18. Con el regreso del Maker siendo inminente, Tony Stark prepara a los Ultimates para lanzar su ofensiva. América Chávez le recuerda a Tony que se trata de una misión de rescate antes de que él emita una transmisión a escala planetaria que interrumpe todas las formas de comunicación, desde radios hasta tabletas. Tony le dice al público que entiende que la mayoría lo identifica como Iron Lad y miembro fundador de los Ultimates, pero que algunos lo ven como un terrorista. Sea lo que sea que hayan escuchado, espera que presten atención a lo que tiene que decir, porque lo hace por todos ellos. Explica que desde que era un niño supo que algo estaba mal en el mundo y que debía haber algo más. Sabía que muchos sentían lo mismo y que el mundo debería ser mejor de lo que es actualmente. Algo más amable, más brillante y lleno de esperanza. En lugar de ese mundo ideal, viven en una realidad marcada por la pobreza masiva y la desigualdad económica, el genocidio sancionado, el daño ambiental irreversible y la opresión generalizada. Tony revela entonces que la causa de todo esto es el Maker y los líderes del mundo.
y expone sus roles en la subyugación de su mundo y otros actos atroces, incluidos la masacre de civilizaciones ocultas, la conversión de isleños inocentes en sujetos de pruebas radiactivas y el asesinato y encarcelamiento de toda amenaza potencial a su poder. Nick Fury y el Consejo del Maker también observan el discurso de Tony con furia incontenible. Fury, en particular, exige ponerse en contacto con Janet Van Dyne. Tony continúa afirmando que los Ultimates han estado intentando arreglar el mundo y que no son terroristas. Revela el verdadero papel del Consejo del Maker en la destrucción de la Torre Stark. Asume la responsabilidad del equipo por los apagones en Maryland y Virginia, como consecuencia de que el Maker encarcelara a América Chávez. Le cuenta al público sobre el papel de los Ultimates en los ataques a la infraestructura del Consejo, su ayuda a los levantamientos de prisioneros liderados por Luke Cage en la NAU y cómo los transformaron en colectivos autónomos autogobernados, así como las increíbles batallas que parecían sacadas de cuentos de hadas. A pesar de haber debilitado significativamente al Consejo, los Ultimates se están quedando sin tiempo ante el regreso del Maker. Ahora, Tony insta a todos los que se oponen al Maker a unirse a los Ultimates y resistir a ese hombre demente. Mientras tanto, Hank y Janet observan la transmisión de Tony desde su sala de estar. Hank le pregunta a Janet si deberían estar ayudando a Tony en el Triskelion. Janet responde que es mejor que permanezcan en tierra y estén preparados. Lehory regresa a su isla y ataca a los soldados del Consejo que someten a su pueblo. Luke Cage y sus Avengers se teletransportan al fuerte D'Acosta, donde cargan contra el ejército distraído que rodea una prisión vacía, en la que Cage y los demás estuvieron recluidos en el pasado. Steve Rogers se reúne con Pietro y Wanda, quienes permanecen encarcelados pero son tratados correctamente, para ver cómo se encuentran. Pietro sigue resentido por su batalla contra Steve y Hawkeye, presume que son asesinos altamente entrenados y se niega obstinadamente a ser tratado como un niño. Wanda, a diferencia de su hermano, es receptiva a la amabilidad de Steve y expresa su vergüenza por las cosas malas que ella y Pietro hicieron, algo que podría haber alejado a Steve. Sin embargo, Steve está dispuesto a perdonarlos. América irrumpe sin esfuerzo en un búnker de alta seguridad y confronta a Midas, postrado en cama y paralizado, quien aún viste el viejo traje de Howard Stark. El traje lo mantiene con vida, ya que todos los intentos por reparar su cuello gravemente dañado han fracasado. A Midas no le sorprende ver a América, pues sabía que vendría por él. América le dice que tiene algo que darle antes de la siguiente fase del plan de los Ultimates. Luego deposita un beso en la mejilla blindada de Midas, que lo desintegra mediante sus poderes. Shen Qiwa y Danny Rand escalan una montaña nevada donde supuestamente se encuentra una puerta al cielo. Ambos bromean sobre el conocimiento de Shen acerca de la puerta y sobre cómo sus vidas están inextricablemente unidas. El discurso de Tony llega al público, y los ciudadanos de la ciudad de Nueva York comienzan a enfrentarse violentamente a la policía antidisturbios en Times Square. Fury localiza el Triskelion, pero no ordena un ataque. Ya es demasiado tarde para detener el discurso de Tony, así que en su lugar, ordena a Hunt vigilar continuamente a los Ultimates, con la intención de descubrir todo lo posible sobre ellos. Tony finalmente concluye su discurso diciéndoles a sus hermanos y hermanas de armas que se levanten. En Latveria, la ciudad comienza a abrirse. 0 meses restantes. Capítulo 19. La red de los Ultimates lidera un levantamiento global tras el encendido discurso de Iron Lad. Wasp, Giant Man, Capitán América y Hawkeye encabezan la liberación de la costa este de Estados Unidos junto a múltiples células de los Ultimates y un grupo de batalla de los Avengers, enfrentándose al ejército interminable del Capitán Britain,
mientras su líder dirige las operaciones desde Camelot. Pronto, los Ultimates se enteran de que la red ha sido desconectada. El Triskelion ha sido atacado. Rogers ordena a Wasp y a Giant Man buscar sobrevivientes del Triskelion. Janet recuerda cómo conoció a Hank. Cuando era niña, vio lo que el matrimonio le hizo a su madre y juró que nunca permitiría que le pasara lo mismo. Sin embargo, un día, durante el baile corporativo de su padre, este le presentó a Hank, a quien consideraba una pieza importante de Van Dyne Industries. Al principio, ninguno de los dos quería algo serio, pero disfrutaban estar juntos. Aunque su relación tuvo altibajos, con el tiempo se volvieron muy cercanos. El día en que Janet se dio cuenta de que estaba enamorada de Hank, él sufrió un accidente automovilístico. La pareja llega a los restos del lugar y encuentra a una sobreviviente de la Fuerza Fantástica gravemente herida. Janet intenta ayudarla, pero la mujer muere rápidamente en sus brazos. Afectada por una terrible revelación, Janet lamenta en silencio que esto sea su culpa. No tiene tiempo para llorarla, ya que un helicarrier de Hand aparece desde lo alto. Mientras tanto, varios agentes de Hand buscan a She-Hulk, quien había aterrizado a 1000 millas de distancia. Hank fue hospitalizado y permaneció en coma durante 4 semanas, hasta que despertó convertido en una persona diferente. Más tarde, Janet descubriría que su mente había sido borrada. Con las funciones cerebrales superiores de Hank dañadas, el patriarca Van Dyne lo considera inútil tanto para su empresa como para su hija. Janet desafía a su padre y permanece con Hank. Semanas después, la pareja se casa con solo unos pocos amigos y antiguos colegas como testigos, en una ceremonia en un juzgado. Apartados de su familia, Janet y Hank trabajan en empleos modestos. Cuando el tío de Hank, perdido desde hacía tiempo, muere, Hank hereda su camioneta y su equipo para exterminar insectos, y ambos se convierten en fumigadores. Aunque intentan conformarse con una vida humilde, Janet a veces anhela algo más grande. Giant Man es atacado por múltiples agentes de Hand. Wasp elimina rápidamente a los agentes, pero no logra salvar a Hank de ser abatido por el helicarrier. Desesperada, Janet pronuncia una frase clave para que Hand cese el ataque, informándoles que ella y Hank trabajan para Nick Fury. She-Hulk emerge de su cráter y masacra a los agentes de Hand, antes de saltar para buscar un ejército con el que liberar su hogar. Una noche, Janet es abordada por un individuo misterioso que le ofrece convertirse en su agente. Janet acepta y se entrena en secreto en disciplinas avanzadas como combate cuerpo a cuerpo, física relacionada con la masa y, especialmente, espionaje, sin que Hank lo sepa. Su benefactor le aconseja no hablar de ello con su esposo, creyendo que Hank es demasiado emocional y reaccionaría mal ante la forma en que funciona el mundo. Durante años, Janet continúa entrenando hasta que, inquieta, exige saber por qué la consideran tan especial. Su benefactor le muestra una visión relacionada con Tony Stark, que Janet comprende solo en parte. El benefactor afirma que han estado preparando todo durante mucho tiempo y que lo tenían todo planeado. Hank y Janet son esposados y obligados a arrodillarse ante Nick Fury. El director de Hand felicita a Janet antes de revelarle a Hank la traición de Janet por trabajar con su organización. Hank grita de dolor al reactivarse su antigua lesión. Al ver el estado de Hank, Fury lo califica de carga. Janet intenta suplicar por Hank, pero es en vano. Profundamente devastada, clama al cielo que ya no puede seguir con esto. Fury responde que Hand no ha terminado con ella y que planea llevarse a Hank. Hank le suplica a Janet que explique por qué los traicionó ante Fury, pero Janet revela que tuvo una visión y que no trabaja para Fury en absoluto. Entonces, sin previo aviso, el cerebro LMD de Fury es separado de su cuerpo por un androide, que acto seguido elimina a los agentes de Hand e informa a Hank que Janet trabaja para él. Notas.
La caída del Triskelion ocurrió en Ultimate Endgame número 1.